Bueno, hola, primero quería darles la bienvenida a esta clase que, como habíamos acordado el martes pasado, iba a ser grabada, ¿sí? El objetivo de esta clase es hacer una introducción a las diferentes perspectivas, matrices teórico-epistemológicas del trabajo social, haciendo hincapié, poniendo importancia, y la idea es poder rastrear cuáles son los aportes de las matrices contemporáneas del trabajo social. Esto es, digamos, aquellas matrices que hoy tienen incidencia en las formas de comprender la realidad social, pero también en las formas de comprender los problemas sociales, los sujetos con los que habitualmente el trabajo social se encuentra, no solamente los sujetos, sino los problemas a los que habitualmente el trabajo social, digamos, se enfrenta. Entonces, si ustedes empezaron a ver este video, seguramente la consigna era que pudieran ver el corto, es la introducción de una parte de la película de Matrix, que como ustedes ven, en realidad no estamos en un encuentro. Ese encuentro es entre estos dos personajes, son personajes centrales, en donde uno, ¿no?, lo invita a, digamos, a Neo, que es ¿no?, el protagonista, y le dice, bueno, ¿por qué viniste, no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Esa sería la pregunta convocante, ¿por qué estamos aquí? Si estamos aquí por algo que sabes, le dice, por algo que sabes, no sabes explicarlo, no sabes qué es, pero sí es una astilla en tu mente, ¿no? Es eso que insiste, es una astilla en tu mente, es algo que no se puede dejar de pensar, uno no puede dejar de pensar, y es algo que insiste en ser simbolizado, en ser de alguna manera pensado. Entonces, en ese momento, ¿no?, Morfeo le ofrece a Neo, bueno, a Neo, ¿no?, ¿qué píldora vas a tomar? ¿La azul o la roja? ¿No? Una te conduce a un lugar en el que viniste, ¿no? Podés cerrar la puerta, volver a tu casa y seguir viviendo la vida que vos querés. La otra, ¿no?, te introduce, dice, como Alicia, ¿no? Eh, te introduce en ese hueco en el que inevitablemente ya no hay vuelta atrás y en el que inevitablemente te vas a enfrentar con eso que insiste, esa astilla en la mente, eso que querés saber, que ya sabes, pero no sabes cómo simbolizarlo, ¿no? En ese punto queríamos de alguna manera traer en esa escena eh, cuál sería de cuáles serían los puntos de conexión entre esa aproximación, ¿no?, a ese hueco, ¿no?, ese hueco oscuro en el que uno se introduce. Es un poco ese, ese bucear entre las preguntas que uno de alguna manera se hace en determinadas búsquedas. eh, Esas preguntas que uno se hace en determinadas búsquedas son las preguntas que en definitiva eh, nos, nos guían a poder pensar estas diferentes formas de construcción del pensamiento y de reflexión sobre la construcción del pensamiento, que son las matrices teóricas, ¿no? De alguna manera, las matrices teóricas son ese, digamos, ese corrimiento de las fachadas de la realidad cotidiana nuestra, y nos invitan a repensar las formas de comprender el mundo social, las formas de comprender no solamente las relaciones sociales, la configuración del mundo, los procesos históricos, las formas de comprender también aquellas nociones de tiempo, de
de territorialidad, de espacialidad. Entonces, las matrices de alguna manera son un conjunto de visiones y de perspectivas acerca de, digamos, de procesos de pensamiento que nos invitan a analizar la realidad social, ¿sí? Me voy mareando con las mismas cosas que voy diciendo, pero digamos, lo interesante de poder ubicar acá es que estas matrices, que nosotros vamos a trabajar sobre las matrices contemporáneas, lo importante de ubicar acá es que estas matrices contemporáneas, digamos, son formas de reconstruir preguntas, de reconstruir también ciertos estilos de respuesta a esas preguntas, ¿no? Ciertas nociones que van sedimentando una forma de mirar la realidad social y de intervenir sobre ella, ¿no? Entonces, es interesante pensar que cada una de ellas tiene un aporte específico, un aporte singular, un gran aporte para pensar distintas aristas de la realidad social. Por lo tanto, son perspectivas teórico-epistemológicas que fueron contribuyendo en diferentes momentos históricos a pensar la realidad, digamos, del trabajo social y las formas de comprender con qué interviene el trabajo social, cómo interviene el trabajo social y cuáles son aquellos elementos, podríamos pensar, comunes en las formas de intervención del trabajo social, ¿sí? Entonces, primer punto a tener en cuenta. Primer punto a tener en cuenta es que estas matrices teóricas, como bien decíamos la clase pasada respecto de las visiones, son construcciones que diferentes autores van haciendo y que no son construcciones estáticas, ¿sí? Quizás algunas clasificaciones de autores designan ciertas cualidades, algunas matrices teóricas, y en otras oportunidades, digamos, otros autores, digamos, pueden clasificar esas matrices de manera distintiva, ¿sí? O sea que no hay una única forma de clasificar las matrices, sí depende de qué es lo que uno quiere enfatizar, va a poder circunscribir una matriz en una historia de pensamiento y no en otra, ¿no? Entonces, es importante ubicar que, bueno, las matrices tienen ciertas, ciertos rasgos que las caracterizan y es eso lo que nosotros queremos hoy trabajar con ustedes, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ubicar que por ejemplo, hay un audio que ustedes tienen colgado ahí en el aula virtual de Teresa Matus, donde ella va a clasificar las matrices que tienen influencia, que han tenido influencia y hoy tienen influencia en el trabajo social. También vamos a usar para la clasificación que queremos presentarles un trabajo de Margarita Rosas, que también ella va a clasificar, va a trabajar sobre las matrices contemporáneas que tienen influencia en el trabajo social. Con esos dos materiales, digamos, pudimos ir construyendo una, un mapeo, podemos decir así, un mapeo de aquellas matrices que hoy tienen influencia en el trabajo social. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar en el PowerPoint, ese PowerPoint está dividido en dos grandes líneas, que son las matrices teóricas clásicas y las matrices contemporáneas. Las matrices teóricas clásicas, ustedes efectivamente son las que vienen dando en estos 4 años de carrera, ¿no? En estos 3 años anteriores. En primer año seguramente vieron en primero y en segundo la influencia del positivismo en el pensamiento del trabajo social clásico, la influencia luego del funcionalismo y la influencia del marxismo en diferentes formas de manifestación del pensamiento y la construcción de conocimiento de trabajo social.
y demás. Bueno, esas tres, por lo menos esas tres, son las que consideramos ciertas matrices teóricas clásicas que han tenido influencia en el trabajo social. Y luego vamos a trabajar nosotros este año, ustedes en epistemología seguramente han tenido ya una introducción respecto de estas matrices de pensamiento, que son las tendencias, las decimos clasificarlas de esa manera, ustedes la van a ver en el PowerPoint. Las tendencias críticas, que ahí podemos circunscribir las teorías marxistas, todo el pensamiento de tradición marxista, también los feminismos, ¿sí? También allí podemos pensar el trabajo social antiopresivo radical inglés, ¿sí? Es una corriente de pensamiento que se desarrolla principalmente en todo el pensamiento anglosajón y que hoy tiene mucha influencia en el trabajo social. Después también vamos a hablar sobre las perspectivas postestructuralistas en trabajo social. Vamos a hablar de de una perspectiva que es el trabajo social clínico. Nosotros llamamos ahí, o sea, es una propuesta de un autor francés que construye, digamos, es una perspectiva entre el desarrollo del pensamiento marxista y la hermenéutica, ¿sí? Después tenemos el trabajo social postcolonial o descolonial, que hoy está teniendo una influencia muy importante. Esta es una perspectiva que está permeando todas las ciencias sociales y ha alcanzado algunas producciones del trabajo social. Es muy interesante, digamos, y ha tenido y hoy sigue teniendo una influencia importante. Y luego tenemos, que esto lo vamos a hacer como más sintético, eh, lo que se llama la matriz post-empirista o post-positivismo o el post-positivismo, que en Argentina, en América Latina, tiene muy poca influencia, pero sí en otros países está teniendo, digamos, cierta incidencia en las formas de comprender los problemas sociales, ¿sí? Y principalmente el post-empirismo tiene muchísima presencia en propuestas de intervención. Bien, digo propuestas de intervención para políticas sociales y desde el trabajo social. Entonces, allí la idea de hoy es poder, ustedes después tienen los textos que vamos a trabajar de cada una de las matrices, vamos a ir desarrollando, no vamos a desarrollar de manera con profundidad cada una de las matrices, porque para eso necesitaríamos un año entero, sí un par de clases para ubicar, digamos, aquellas contribuciones que hoy nos permiten pensar los procesos sociales. Entonces, ahí es interesante sí ubicar tres cambios que se van a dar entre el pasaje, podríamos decir, de lo que llamábamos las matrices clásicas a las contemporáneas. El primer punto a tener en cuenta respecto de las diferencias entre las matrices clásicas y las contemporáneas es que las formas en que las ciencias sociales hacen ciencia, ¿no? Ya luego de la década del 70 del siglo XX, van a ser muy diferentes a las formas en las que las ciencias sociales construían el conocimiento previo a ese proceso de descontractura. Digamos, algunos hablan de cierta eh, no, Giddens dice no es la destrucción, pero sí la deconstrucción, no es exactamente esa palabra, ya me va a salir, la deconstrucción de los consensos hegemónicos, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir esto? Es que ya entrada la década, fines de la década del sí, fines de la década del 70, principio de la década del 80, con todos los procesos de cambios estructurales, sociales y demás,
Las ciencias tienen, o sea, eh, se produce dentro de la construcción del pensamiento científico toda una serie de resquebrajamientos de aquellos consensos que le daban solidez, ¿no?, a las formas de entender la construcción del conocimiento dentro de las ciencias sociales. Dentro de esos consensos no se ubicaba esta idea de paradigma, ¿no?, de que solo podía dentro del avance del pensamiento científico, que se suponía el pensamiento científico siempre producía un conocimiento superador a otro, ¿no?, ya desde la década del 60 y todos los cuestionamientos a la intervención de la ciencia en distintos órdenes de la vida, ¿no?, comienza a haber digamos, un pensamiento de mucha más heterogeneidad respecto de la funcionalidad del pensamiento, y no que un pensamiento o un conocimiento necesariamente produce, ¿no?, es producido a partir de un conocimiento anterior. La idea de progreso del pensamiento queda bastante desestimada en los procesos de producción, especialmente de las ciencias sociales, y sí comienza a haber, digamos, toda una tendencia a pensar las distintas perspectivas o cómo conviven distintas perspectivas de pensamiento. En este punto no se trata de que uno adhiere a un pensamiento o en contra de otro, pero sí una idea de que los problemas sociales o las formas de producir conocimiento dentro de las ciencias sociales no necesariamente van a responder, digamos, a la pregunta acerca de cómo es la sociedad en su conjunto. Si uno piensa, las matrices teóricas clásicas en general son matrices que tienden a explicar en forma holística las formas de funcionamiento social, ¿no? Si uno piensa el marxismo, piensa el positivismo, ¿no?, con sus leyes universales, el marxismo con los modos de producción y cómo esos modos de producción no fueron cambiando a través de la historia, pero no solamente fueron cambiando, sino este movimiento dialéctico es un movimiento que se da en el conjunto de las sociedades, ¿sí? Ya después de la década del fines de la década del 70, principios de la década del 80, las formas de abordaje de las ciencias sociales a los problemas y los temas que quieren que son interesantes para ella, las preguntas que se hacen, no responden a, eh, a, estas, a estas inquietudes de dar una, una respuesta holística a esos problemas, sino de poder pensar procesos sociales más localizados o problemáticas que pueden ir desarrollándose en forma diferente en términos temporales y en términos espaciales, ¿sí? Quiero decir que las formas de problematización, digamos, de las ciencias sociales van a cambiar, y eso trae aparejado, ese es uno de los cambios que vemos entre las matrices clásicas y las matrices contemporáneas, ¿sí? Espero poder ser clara en esto. Quiero decir que si bien en las formas de abordaje hay ciertas tendencias de las matrices clásicas que continúan, ¿sí?, lo que va a modificar mucho las matrices teóricas contemporáneas tiene que ver con el tipo de preguntas que se hacen, el tipo de problema que intenta abordar, ¿no? Entonces, eso trae aparejado, digamos, toda una serie de cambios en las formas de problematización. Entonces, si uno pudiera pensar cuáles serían estas formas de problematización, nosotros la dividimos como en tres dimensiones. Por un lado, la influencia que va a tener esa matriz en el trabajo social. Luego, cuál es el contexto de surgimiento y cuáles son los supuestos teóricos que sustentan esa matriz teórica. Y ahí pusimos algunas categorías claves que son propias de esas matrices contemporáneas, ¿sí? Entonces, si uno piensa estas tendencias críticas a las que hacíamos alusión
al comienzo, estas tendencias críticas que tienen esa tradición marxista existen, ¿no? Estamos ahí, incluimos los feminismos en esas tendencias críticas, el trabajo social antiopresivo radical también. Entonces, el punto central de confluencia de estas formas de pensamiento a las que llamamos tendencias críticas tienen que ver con una interrogación sobre el presente, ¿no? ¿Cuál es la influencia del trabajo social o por qué para el trabajo social estas tendencias son atrayentes, ¿no? Bueno, principalmente es esta interrogación sobre el presente. Para el trabajo social la influencia de estas tendencias es que eh, consideran que es imprescindible la formación teórica, ¿no? Para la comprensión de la vida social. Esa formación teórica es imprescindible para la comprensión de las tensiones y las contradicciones que se expresan en las trayectorias de la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Y la investigación es parte de la formación profesional. Para estas tendencias, estos son rasgos significativos. También influye en la dimensión de las relaciones de dominación capitalista el patriarcado, ¿no? Para estas perspectivas, la comprensión de las políticas sociales y la dimensión de lo público cobra un sentido nodal para construir la direccionalidad de la intervención que reviste una dimensión teórica, técnica instrumental y ético-política, y es la capacidad de los sujetos de cambiar su realidad a través de la acción consciente y colectiva. O sea, hay una tendencia a ubicar la capacidad de los sujetos para cambiar la realidad y las tendencias a través de la acción consciente y colectiva. Y también estas tendencias críticas tienen posiciones emancipadoras y reformistas. O sea, no necesariamente estas tendencias críticas son todas tendencias emancipadoras, sino que hay ciertos grises, ¿no? O cierto degradé de propuestas en relación a las formas de intervención del trabajo social a partir de la influencia de estas líneas de pensamiento de las que hablábamos. Entonces, ¿cuál es la influencia del trabajo social? ¿Por qué el trabajo social considera estas tendencias parte de su programa para pensar los problemas? Bueno, primero porque no son tendencias que están, si bien hay una perspectiva emancipadora, no son tendencias que, digamos, como el pensamiento marxista clásico, digamos, de ir hacia hacia la agudización de las contradicciones y la revolución, sino que ponen el eje en la problematización e interrogación del presente, en las trayectorias cotidianas de los sujetos, esto es, las luchas cotidianas de los sujetos, pone en escena la construcción del propio sentido y destino de los sujetos y cómo la participación de los sujetos es central para pensar la emancipación o la reforma, y también va a incorporar otras perspectivas dentro de esa lógica emancipadora que tiene que ver con la participación y la perspectiva de género, o sea, la idea de que el capitalismo es patriarcal, ¿sí? Y a su vez también esa idea de que los cambios son cambios que requieren, digamos, de el compromiso no solamente de los profesionales, sino también y principalmente de los sujetos, ¿sí? Por eso, ¿cuáles son las categorías claves? Ahí vamos a encontrar autores que ustedes siempre o vienen leyendo, por ejemplo, Castel, tenemos ahí pensar todas las contribuciones de estas tendencias críticas que ubican las trayectorias de la sociedad salarial, cómo los conflictos se fueron dando históricamente. Tenemos también todas las perspectivas ligadas a, bueno, ahí lo podemos encontrar a Faleiros, lo podremos encontrar a Marila Yamamoto, todas las producciones posteriores, digamos, del 80, del 90 de Marila Yamamoto y las producciones posteriores.
y hay, digamos, de trabajo social, hay muchas, especialmente el trabajo social brasilero, vamos a inscribir en estas tendencias críticas, ¿no? ¿Cuáles serían el contexto de, bueno, de surgimiento? Decíamos, las mutaciones del capitalismo contemporáneo, la producción de las desigualdades y agudización de las desigualdades, la crítica a la razón técnica instrumental y a la concepción del progreso de las sociedades, esto que yo les decía, o sea, estas tendencias críticas lo que ubican es que en realidad no hay una teleología de la historia, no hay un proyecto ya dado de una vez y siempre hacia un lugar de progreso, del conocimiento y de los procesos sociales, y a su vez lo que es central para estas perspectivas críticas es la centralidad que le dan a la clave histórica para comprender la relación entre conocimiento y producción, ¿no? Entonces, en este punto eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Es una perspectiva descentralizada, ¿sí? En el sentido de que son tendencias que tienden a mirar las historias localizadas, ¿sí? Es deshomogeneizante de la realidad social, esto que yo les decía, no es lo mismo los procesos de industrialización en América Latina que los procesos de industrialización en Europa o en el norte. Entonces, estas tendencias van a dotarse de toda esa tradición crítica, pero van a, de alguna manera, introducir las preguntas, digamos, más histórico y más situadas, ¿no? Bien. A su vez, contribuyen a pensarse en una perspectiva ético y política. Pensemos la influencia que tuvo en todo el trabajo social brasilero y la construcción de este proyecto ético-político que era un poco la propuesta, ¿no? de Neto, la propuesta que va a también a, digamos, a traer a colación, bueno, también en Argentina toda la producción de Margarita Rosas va a estar muy influenciada por esa perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las categorías claves de esta perspectiva? Bueno, cuando hablamos de cuestión social, ¿no? El poder, desigualdad, proyectos profesionales son categorías propias del trabajo social desde esta perspectiva. La idea de campo problemático también, esa idea de las coordenadas para la intervención de Margarita Rosas va a estar permeada de alguna manera por estas tendencias críticas, la influencia de Bourdieu, ¿no? de digamos, de las perspectivas que incluyen que tienen una, podemos pensar, un, eh, a ver, un matiz que pone el eje en la estructura, ¿no? Como pensemos todas las teorías de los campos de Bourdieu, pero también otro matiz que pone el eje en el sujeto, ¿no? en la construcción de este sujeto histórico. Por eso también la idea de género y de opresión va a ser central para estas tendencias críticas, ¿no? Recordaba en uno de los textos de los posts del trabajo social antiopresivo radical, los 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 trabajadores sociales antiopresivos radicales, eh, justamente ellos ubican que ellos dicen el trabajo social tiene como objetivo desafiar las imágenes grotescas de la pobreza. Eh, a mí eso me parece brillante, ¿no? Digamos, desafiar, ¿no? De siempre interpelar esas imágenes grotescas de la pobreza, ¿no? Esas imágenes que naturalizan la pobreza y que ubican a ese sujeto como un sujeto de todas las formas en las que podamos imaginar, ¿no? Esas imágenes que son entre cuando dice grotescas, son esas imágenes que
burlonas, ¿no? Burlonas de aquellos que padecen, ¿no? Si podemos, eh, creo que pone en el centro de la escena, ¿no? Todos los procesos de discriminación, de, bueno, de la inmigración en Europa. Ellos están discutiendo con esos, ¿no? Esos procesos eh, de discriminación, de violencia hacia los inmigrantes. Ese es el gran problema que están teniendo y ellos vienen trabajando sobre esas perspectivas, ¿no? La radicalidad de, de una posición que pone sobre el punto o sobre el eje central de discusión el racismo, ¿no? Pone sobre el punto central de discusión cómo todas estas imágenes esconden una raíz absolutamente racista de una cultura, ¿no? Eh, bueno, entonces, yo estoy un poco dispersa, perdónenme, espero concentrarme mejor con las otras tendencias. Bueno, ahí en el Power entonces después podemos pensar las perspectivas postestructuralistas. En sí, las perspectivas postestructuralistas eh, tienen puntos de conexión con las tendencias críticas, ¿no? Hay muchísimas coincidencias con las tendencias críticas, pero también hay algunos rasgos distintivos que justamente la convierten, ¿no? En un, digamos, en una perspectiva propia, una perspectiva diferente, ¿no? Diferente. Eh, para las perspectivas postestructuralistas, eh, la influencia del trabajo social o la que tienen esta perspectiva y el trabajo social va a ir eh, de alguna manera también. Hay muchas producciones de trabajo social desde esta perspectiva que son muy interesantes, ¿no? Eh, Vamos a encontrar en esta perspectiva toda la influencia de las producciones de la lingüística. La perspectiva se va a alimentar de toda esa tradición del pensamiento y de la lingüística. Se va a fundamentar principalmente en lo que se llamó dentro de la historia, la epistemología, el giro lingüístico, que se va a dar coincidentemente con ese momento histórico en el que hablábamos de ese quiebre de los consensos hegemónicos a fines de la década del 70, ¿no? Entonces, la perspectiva postestructuralista siempre va a estar centrada, digamos, en la reflexión teórica del trabajo social, ¿no? Siempre va a estar centrada en lo local, en la localización del ejercicio profesional. ¿Con esto qué quiere decir? Que las perspectivas postestructuralistas para esas perspectivas no hay posibilidades de pensar universales, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de pensar la democracia, la ciudadanía, ¿no? La lucha de clases, las clases sociales, ¿no? Esos universales para esta perspectiva no tienen incidencia o no tienen capacidad heurística en la realidad, sino que lo importante es la reflexión sobre lo local y sobre el presente. Ahora bien, esas objetivaciones a las que va a estar orientada el postestructuralismo, esta perspectiva, tiene que ver, ellos tienen una idea de que toda objetivación es el resultado de una relación de poder, ¿sí? Toda objetivación es el resultado de relaciones de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen objetos preconstruidos,
¿no? para los postestructuralistas, sino que esos objetos que, que uno puede materializar, por ejemplo, la lucha de clases, todo esto que dijimos, la ciudadanía, hasta diríamos que las instituciones, cualquier tipo de institución, la maternidad, la paternidad, las familias, el trabajo, el trabajador, cualquiera de esas objetivaciones a las que podemos apelar dentro de las ciencias sociales, en realidad no son objetos preconstruidos, no existen en la realidad, lo que existen son relaciones de poder que la han objetivado de alguna manera, ¿no? Con algunas características o rasgos. Y esas características o esos rasgos, digamos, tienen, se van configurando a partir de que esas relaciones de poder se fueron sedimentando, según esta perspectiva, ¿no? Esas sedimentaciones le van a dar una materialidad tal, ¿sí?, que la va a constituir en un objeto real, ¿no? O en un objeto existente, más que real, existente. Entonces, las formas de poder conocer esa objetivación es una forma que desmonta, ¿no? Desmonta eso que está sedimentado, ¿no? Entonces, a eso se le llama, ¿no?, una perspectiva arqueológica y genealógica, ¿no? Es metodológicamente la genealogía lo que hace es desmontar. Cuando se dice desmontar, estamos hablando que estas perspectivas son profundamente historicistas en el sentido de que o sea, que pueden, la única forma de desmontar algo objetivado es conociendo cuáles fueron las condiciones de posibilidad de que eso se objetivara de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces, allí tenemos la posibilidad de conocer un objeto es a través de esta metodología arqueológica o genealógica, que no vamos a entrar en la diferenciación, pero sí que implica ir a reconocer y ubicar cuáles fueron las relaciones de poder que hicieron posible que ese objeto adviniera a la existencia de una manera y asumiera determinadas características de una manera y no de otra, ¿no? Espero que se entienda. Entonces, ¿cuál es el contexto de surgimiento de estas perspectivas? Bueno, el contexto de surgimiento o qué estaban mirando para poder pensar en todas estas, en estos supuestos, ¿no?, que tienen tanta influencia en el trabajo social. Bueno, primero tienen el contexto de surgimiento, son las críticas a las sociedades de control del capitalismo organizado, pero principalmente la crítica a las instituciones disciplinares que el capitalismo instauró como formas de reproducción social, la escuela, la cárcel, el manicomio, ¿no?, la fábrica, ¿no? A su vez es el contexto de surgimiento, como yo les decía, el desarrollo de las obras lingüísticas, especialmente de Saussure, en donde, ¿no?, el giro lingüístico tiene mucha influencia en esto, en el sentido de que para las perspectivas posteriores a, digamos, al giro lingüístico, no hay posibilidad de existencia material, ya que la materialidad solo es posible de representarse a través de ideas o a través del lenguaje, ¿no? Entonces, no es que existe digamos, la materia y las formas de representación para este pensamiento, sino que es el propio lenguaje el que va de alguna manera a ir objetivando esa materialidad. Entonces, desde esta perspectiva también hay un cuestionamiento, ¿no?, al humanismo, del pensamiento de la ilustración, ¿no?, esta idea del progreso, esta idea de que digamos, es a través del conocimiento que vamos a conseguir
de alguna manera llegar a ciertas verdades, ¿no? Entonces, para esta perspectiva también hay un cuestionamiento al humanismo, la idea de la ciencia también como que persigue la perfección o más que la perfección, el desarrollo digamos, de la capacidad humana, ¿sí? Y a su vez también eh, eh, postula el poder, ¿no? O el poder constitutivo del lenguaje, ¿no? Para esta perspectiva, como yo les decía, es el lenguaje el que tiene la capacidad performativa de perdón, performatear la realidad, ¿no? Y uno percibe, ¿no? Hay una percepción de esa realidad a partir de estas grillas de enunciabilidad y visibilidad que son inestables porque van cambiando, ¿no? de época en época. Es un pensamiento desde esta perspectiva antidogmático y flexible al contexto, ¿no? Las lecturas son lecturas más bien descentralizadas del poder estatal que asisten a no esencializar, dice, o reificar tanto las capacidades atribuidas como los objetivos definidos de antemano, por lo que el poder es una práctica difusa que puede contribuir a diferentes economías. Las políticas sociales son dispositivos que trascienden tanto las áreas como las instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que para esta perspectiva, digamos, las formas de comprender las políticas públicas, el Estado, ¿no? Es a través de poder pesquisar cuáles son las prácticas reales que se llevan adelante. Cuando digo reales son las prácticas efectivas, digamos. No es tanto pensar cómo deberían ser, qué dice la ley y después no se cumple, ¿no? Sino poder ubicar cómo se van configurando esas relaciones de poder en la propia efectividad de las prácticas y cómo esas relaciones de poder van construyendo circuitos, van construyendo formas digamos, de reproducción de esos propios flujos que van configurando y a su vez eso a qué contribuye, ¿no? ¿A qué economía política contribuye? Reproduce la desigualdad, reproduce los estereotipos de género, ¿no? Afianza los rasgos de violencia hacia las personas, afianza el racismo, ¿se entiende? O sea, cómo esas relaciones cotidianas, porque de esta perspectiva, las perspectivas postestructuralistas justamente se basan en poder ir problematizando aquello que parece estúpido, que parece banal en las instituciones, aquello de lo más cotidiano, de lo que nadie quiere pensar o no le interesa a nadie. Bueno, es a partir de mirar aquello que parece nimio, imperceptible en las instituciones, es eso lo que desde esta perspectiva se intenta, digamos, ir de alguna manera pensando, repensando, ubicando, viendo bueno, qué sucede en el patio de la institución, en la cocina de la institución, cómo se dan las comunicaciones, ¿no? Cómo es la relación entre los usuarios de la institución, no sé, en la sala de espera, cómo se presentan los usuarios, o sea, todo aquello que para quizás otras perspectivas serían desechados de observar, para esta perspectiva son los puntos centrales, porque es ahí donde se van sedimentando esas relaciones de poder en el intercambio, en la práctica y en el intercambio cotidiano. Ahora bien, ¿cuáles son por ahí? Uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los postestructuralistas y los críticos? Para los postestructuralistas no hay una emancipación a la que hay que llegar, ¿no? Para los postestructuralistas ellos son más bien un poco descreídos de esta perspectiva humanista de las perspectivas críticas, ¿no? Las perspectivas críticas
¿no? Apuntan a la emancipación, digamos, a ir, ¿no? Por muchas de estas perspectivas, ¿no? Por un, no sé, por una ciencia feminista o antipatriarcal, por ejemplo. O sea, en las tendencias críticas hay una apelación a ciertas transformaciones que hay que llevar adelante, ¿no? Para las perspectivas postestructuralistas, si bien eh, al mostrar cómo esas desigualdades se reproducen, al mostrar cómo son los circuitos de la economía del poder, lo que hace es mostrar efectivamente cómo se producen las relaciones de poder y de desigualdad. De alguna manera eso pone sobre el tapete y denuncia, ¿no? Denuncia ciertas cómo funcionan las instituciones, ¿no? Denuncia de qué manera se dan las relaciones, podríamos decir, opresivas. Sin embargo, no hay dentro de las perspectivas postestructuralistas una idea de que eso contribuya a mejorar. No hay una cuestión valorativa en esas perspectivas. De hecho, eh, hay una crítica efectiva digamos, a la idea de, digamos, ellos no tienen, por eso algunos critican estas perspectivas postestructuralistas como perspectivas muy poco de una incidencia política, digamos, más reducida o una idea muy de que no hay sujeto en esta perspectiva, ¿no? Porque parecería que no hay agencia de los sujetos para esta perspectiva, porque efectivamente ellos eh, ubican que en realidad la capacidad colectiva de los sujetos descreen de cierta capacidad colectiva de los sujetos. En cambio, las perspectivas críticas ponen en el centro de la escena la capacidad de cambio a través de la acción colectiva, ¿no? Entonces, para estas perspectivas, las sedimentaciones tienen un fuerte peso en las formas de participación ciudadana. De hecho, para ellos el propio sujeto es un sujeto construido a partir de estas sedimentaciones. Por lo tanto, la autonomía, la libertad son valores que en estas perspectivas después, bueno, hay otras contribuciones que intentan de alguna manera flexibilizar esta tendencia o estas ideas del postestructuralismo. Sin embargo, están bastante presentes, digamos, en esa. O sea, estoy recordando, por ejemplo, una autora que es muy interesante, que es Judith Butler, que es una feminista postestructuralista. Bueno, ella de ahí va a va a hacer toda una crítica y va a hacer una contribución de alguna manera a esta idea de, ella trabaja, hay un libro muy interesante que se llama, ella trabaja sobre sobre la vulnerabilidad en general, y una crítica que se le hace es que en realidad entonces desde las perspectivas de feministas de Judith Butler, los cuerpos no tendrían incidencia, y ella después escribe un libro que se llama los cuerpos también importan, o los cuerpos son los que importan, algo por el estilo, y ahí ubica muy claramente, digamos, cómo la materialidad, cómo estas perspectivas postestructuralistas no son idealistas, sino que ponen en el centro de la escena la materialidad, pero no la materialidad entendida como materia, sino como estas objetivaciones que son producto de las relaciones de poder. Bueno, bueno, entonces ahí decíamos cuáles son las categorías claves. Disciplina, práctica, práctica discursiva, ¿no? Porque para estas perspectivas no existe la teoría y la práctica, porque no hay teoría, son prácticas discursivas, no es el poder, gobierno o dispositivo, no son